Amén. Preparémonos. Oh bendito Dios, qué hermoso y maravilloso eres tú, Señor Santo. Darme el privilegio, bendito Dios, de dar la oración ahorita en este tiempo, Señor mío. Te doy las gracias, Señor Santo, por este día tan maravilloso que tú nos has regalado, friito, como nos gusta a nosotros, llenos de tu amor, de tu misericordia, Señor Santo, llenos de ti, Señor mío. Te damos las gracias, Señor Santo, porque esta noche vamos a recibir de tu palabra nuevamente, Señor hermoso, para edificar nuestra alma y nuestro espíritu, Señor Santo. Gracias, bendito Dios. Em, Creo que es mi Rosita la que va a dar la enseñanza esta noche, que sea ella, que sea tú a través de ella, Señor Santo, para Claudita. que... Es Claudita, I'm sorry. Entonces, ¿por qué hoy ya que estamos? ¿Lunes? ¿Martes? Bueno. Te damos las gracias, mi Señor hermoso, porque Claudita va a llevar la palabra, bendito Dios, que seas tú a través de ella, Señor mío, para que asimismo podamos entender lo que tú quieres decirnos a nosotros. Te alabamos y te bendecimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor,
Sí, Dios, te exaltamos. Tú eres digno de recibir toda la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Si cantamos aleluya, 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 toda gloria, aleluya, al Cordero de Dios, aleluya, por siempre, aleluya, yeah, yeah, aleluya, 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 Rey, por siempre, por siempre. Yeah, 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 yeah. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Por siempre, cantaremos a ti. Precioso Dios, solo tú eres digno de suprema alabanza. Digno es el Cordero, por siempre. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios.
pues tu nombre es santo, santo Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, oh Dios, tu nombre es santo, tu nombre es santo Dios, tu nombre, tu nombre, tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, nombre santo, nombre santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Bueno, amén. Buenas noches otra vez y acuérdense que el nombre del Señor es santo y es importante recordar eso porque esta noche lo vamos a utilizar en este pequeño relato del libro de los, perdona, de los jueces que vamos a escuchar.
Entonces, a ver, Padre amado, bendito Dios, ya estamos oradas, Señor. Te pedimos solamente que seas tú a través, Señor, de estos medios, Señor, que tú pones, Señor, para que nosotros nos podamos comunicar unas con otras, Señor. Siendo tú, Señor, el que lleve la palabra a cada corazón, Señor. Sé tú el que ministre cada corazón con esa pequeña enseñanza, Señor. Y pues aquí estoy yo, Señor, dispuesta como cada vez que tú lo quieres, Señor. Estoy dispuesta a hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada habíamos estado hablando de las 6 últimas semanas, más bien. Ay, tengo un poquito de dolor de cabeza. Bueno, las 6 últimas semanas estábamos hablando de Gedeón, uno de los jueces, ¿cierto? Pero les prometí que no les iba a dejar a medias las cosas, sino que les iba a contar sobre el libro de jueces, les iba a contar sobre otros jueces. Y vamos a empezar con un relato. ¿Qué les parece? Vamos a empezar les voy a dar una historia de lo que es el libro de los jueces. Entonces, el periodo de los jueces de que vamos a estudiar, este libro que vamos a estudiar, que es el el séptimo libro del Antiguo Testamento, sigue después de Josué. Entonces tenemos los libros del Pentateuco, luego tenemos a Josué y ahora vamos con el libro de los jueces. Ahora, ¿qué importancia tiene el libro de los jueces? La importancia que tiene el libro de los jueces ahora, en el año 2020, y lo que estamos viviendo ahora es cuando a medida que vayamos desarrollando se van a dar cuenta cuán importante, porque es lo más parecido al mundo en que vivimos actualmente. Lo que estaba viviendo ese periodo de la historia del pueblo de Israel es lo más parecido a este periodo que estamos viviendo nosotras hoy, en este año, en estos últimos años, en esta última generación que nosotros estamos viviendo. Se parece muchísimo. Y es interesante ver cómo, ahí es cuando uno dice que cada vez que yo me pongo a estudiar la palabra de Dios, así como que realmente me meto en la palabra de Dios, empiezo a buscar, como que el Señor se revela de una manera tan increíble que yo digo, ay Señor, yo me emociono. La verdad sea dicha, me siento como wow, con ese deseo y como quien tiene un pastel de chocolate, ¿cierto, Silvia? Y lo tiene enfrente y se lo quiere comer, pero yo lo quiero compartir, yo no solamente me lo quiero comer, sino que quiero partirle a cada una de ustedes un pedacito para que degusten de la misma manera que yo lo he degustado. Y yo creo que lo van a hacer de esa manera. Entonces, el pueblo de Dios estaba en ese tiempo, en un tiempo de declinación moral. ¿Se les hace algo parecido a lo que está pasando ahora? El pueblo de Dios estaba rodeado de una cultura que hacía alarde, que se ufanaba de hacer lo malo, que se ufanaba de su mala conducta. La presión que vivía el pueblo de Israel en ese tiempo era tolerante, porque él era tolerante a otras religiones. Era tolerante no solamente a eso, sino también que se incorporaba. No solamente era tolerante a las otras religiones que el pueblo de Dios no debía ser, sino que también se incorporaba y era partícipe de las actividades de ellos. Por eso les digo que se parece mucho a la cultura de ahora, ¿no creen? Pero por eso está escrito este libro de los jueces. Este libro de los jueces tiene un significado. O sea, si uno ve la historia, los libros de historia, no hay mucho realmente que uno se pueda echar mano para conocer qué fue lo que pasó por el pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces el libro de los jueces nos da una descripción clara, concreta y precisa de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel después de la muerte de Josué. Y era que lo que estaba viviendo el pueblo de Israel es básicamente lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, primero recordemos, y les vuelvo a recordar, que jueces en la época del Antiguo Testamento, jueces no era una persona con una toga, pues, y que conoce la ley perfectamente y desarrolla la ley, y hace juicios con respecto a la ley y toma determinaciones. No, los jueces del Antiguo Testamento eran unos libertadores, eran personas que el Señor levantaba para liberar y libertar a su pueblo de una opresión en que estaba viviendo en un espacio específico de tiempo. Entonces, ese es el juez del que hablamos, no hablamos del juez que conocemos ahora, o sea, para que tengamos bien eso en claro. Cuando había una angustia nacional, cuando el pueblo estaba nacionalmente angustiado, necesitaba ser liberado porque alguien lo estaba oprimiendo, porque tenía opresores encima de él, así el Señor levantaba a estos hombres y mujeres, porque también levantó una mujer de Dios también,
Él levantaba a estos dirigentes para guerrear, eran militares, para guerrear, para pelear batallas, para sacar adelante el pueblo de Dios y como quien dice, volverlo nuevamente como como al redil, en otras palabras. Pero para que podamos entender realmente este libro, vamos a tener en cuenta 5 cosas, y se las voy a ir diciendo. La número 1, en este periodo de tiempo se define el periodo, es un periodo de tiempo definido entre Josué, que es el último dirigente, y Samuel. Samuel, acuérdense que Samuel es la persona que ¿qué hace? Samuel es un profeta de Dios que unge al primer rey de Israel. Así que no puedo decirlo. Entonces, este periodo comprendido entre Josué y Samuel, este periodo de tiempo es un periodo, no específicamente, pero viene entre 300 y 400 años, más o menos. Pero este periodo de tiempo es el que, primero en el que se desarrolla el libro de los jueces, en el que, exactamente. Ahora, si ustedes recuerdan, y todos recordamos el Pentateuco, todos recordamos los 5 primeros libros de la Biblia, todos recordamos que en esos 5 primeros libros de la Biblia siempre hay personajes, ¿cierto? Está Adán y Eva, está Noé, y seguimos más adelante, entonces ya empezando una vez que pasó lo de Noé, seguimos con Abraham, ¿cierto? Está Abraham, está Isaac, está Jacob, está José en Egipto, luego llega Moisés y trae a todo el pueblo del exilio, ¿cierto? Y entonces atraviesan el desierto. Son todos personajes grandes, importantes, ¿cierto? Personajes que tienen como una gran trascendencia. El libro de jueces, a diferencia de esos grandes personajes que tienen una gran trascendencia, aquí van a haber personajes, por supuesto, pero son personajes que tienen una trascendencia específica por un periodo de tiempo corto y en una específica región. Entonces, esa es la gran diferencia entre el libro de jueces y los otros libros. Aquí, durante los 21 capítulos de este libro de jueces, vamos a ver 14 jueces. Y entre ellos podemos ver, y recordemos a Gedeón, claro, ya lo sabemos, no lo conocemos. Vamos a ver a otros jueces, pero vamos a ver jueces como Débora, que ustedes, yo sé que la han oído nombrar, y pues, ¿quién no conoce a Sansón? Pero ni crean, porque yo empecé con Gedeón con una razón específica, porque Gedeón fue tal vez el más importante de los jueces. ¿Y por qué digo que fue el más importante de los jueces? Porque se le dedicaron 3 capítulos, y ni siquiera a Sansón se le dedican 3 capítulos. Y sobre todo porque en ese personaje que el Señor usó, podemos verlo de abajo, arriba y de arriba abajo, ¿cierto? Entonces, así somos de alguna manera nosotros los seres humanos, así somos de alguna manera nosotros los hijos de Dios. Entonces el Señor, la palabra de Dios no solamente es un libro histórico, la palabra de Dios es un libro de enseñanza, es un libro en el que es tan actual en el año 1 de nuestra era como es actual en el 2020 y trae una enseñanza en cada tiempo. La abrimos hoy y la enseñanza que nos dio ayer no va a ser la misma de hoy, nos va a dar una enseñanza diferente porque es una palabra viva y porque es eficaz. Entonces eso es lo que tiene de maravilloso la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios te puede hablar de esa manera, cuando tú puedes al leerla, al tratar de despedazar un poquitico la palabra de Dios, de abrirla, como quien dice, como si tuviéramos una cebollita y le vamos quitando cada uno de los gadejitos para empezamos a abrirla, es cuando vemos las riquezas y las delicias. Por eso es que dice que el Espíritu Santo nos da que nos muestra los tesoros escondidos, porque en realidad cuando nos empezamos a quitar los gadejitos, como las partes de afuera, adentro lo que hay es jugosísimo, es delicioso, es más fresco. Y así es la palabra de Dios. Entonces, hablando de las personalidades de los libros del Pentateuco y el libro de José, específicamente personas que el Señor trajo a la historia de Israel para libertarlas en un periodo específico de tiempo, para sacarlas de la angustia, para sacarlas de las situaciones y de sus opresores. Eso es lo que pasa. Entonces, después de que termina este libro de jueces, va a aparecer el libro de Samuel. Y después va a empezar esa rica historia de los jueces, de Israel, de los reyes de Israel, que es muy rica y muy pintoresca, ¿cierto? Pero mientras tanto, vamos a ver qué sucedió con el pueblo. Vamos a saber qué es lo que el pueblo de Israel ha hecho. Vamos a entender qué pasó entre José y Samuel. ¿Qué fue lo que hizo la nación de Israel?
O más bien, ¿qué fue lo que también no hizo? Porque hizo cosas que no debió haber hecho y no hizo cosas que debió haber hecho. Entonces, este libro cubre ese periodo de tiempo. Lo vamos a ver. Entonces, eso es la primera, define un periodo de tiempo. Otra cosa que este libro, el libro de los jueces nos muestra, es que nos demuestra el poder del liderazgo consagrado. O sea, cuando hay un líder consagrado, tiene el poder. Y en esta época, si no recuerdan, y para recordarles, acuérdense que en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu de Dios en cada creyente, no estaba el Espíritu de Dios en cada persona. El Espíritu de Dios venía, es que se llenaba una persona del Espíritu de Dios. Y cuando la persona se llenaba del Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Hacía las cosas que el Señor pretendía que esa persona hiciera, quería que esa persona hiciera y lograba que esa persona hiciera. Entonces, aquí en este libro nos muestra esos líderes totalmente consagrados al Señor. Por ejemplo, podemos mirar en Jueces, vamos a mirar el Jueces, el 2, capítulo 2, y vamos a mirar el versículo 16. Y dice, y Jehová levantó jueces que los liberasen de mano de los que los despojaban. Recuerde qué era lo que estaba pasando con Gedeón en la época de Gedeón y cómo estaba despojado de alguna manera el pueblo de Israel. Pero aquí está diciendo lo mismo, él siempre levantaba jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Este libro relata la historia de esos hombres y de esas mujeres. Y cada vida, y cómo esas vidas interfinieron y tuvieron que ver con el pueblo de Israel. Hay 21 capítulos, como les digo, en este libro, y habla de 14 jueces, exactamente. Y esos años, esos 300, 400 años, llegan y terminan cuando empieza el periodo de los reyes. Exactamente es así como está constituido ese libro. Ahora, ¿por qué les estoy recalcando esto? Porque la idea es que conozcamos la Biblia. La idea es que conozcamos que si a nosotros nos dicen reyes, nosotros ya sepamos, eso fue después de Josué, y no tengamos que vivir, sino sepamos dónde está, primero en el libro físico, y segundo, tengamos una idea qué relación tiene y por qué está ahí, por qué está ese libro, porque cada libro de la Biblia tiene una situación específica y está escrito, está puesto con un plan y un propósito que es divino, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer un poquito de la Biblia, tenemos que saber dónde están las cosas. Entonces, por eso se las recalco mucho. Y en ese libro el Señor nos enseña que hay más de una clase de liderazgo, ¿cierto? Él utiliza diferentes tipos de líderes y vamos a verlos poco a poco. Y cada líder tiene características diferentes. Hay líderes que utiliza con personalidades fuertes, hay líderes que utiliza con personalidades débiles, ¿cierto? Hay líderes que son sumisos, hay líderes que son altivos, hay líderes que son espontáneos, hay líderes que hay que, como dicen, como estarlos empujando. Pero es que el Señor utiliza a las personas de diferentes maneras, con diferentes temperamentos. Y eso nos hace pensar en nosotros, ¿cierto? O sea, si el Señor utilizó a estas personas, ¿por qué no vas a utilizarte a ti, Silvia, o a ti, Vanessa, o a mí, o a la pastora Rosita, o a cualquiera que esté escuchando este mensaje? Claro, el Señor lo hace. Ahora, el número 3. O sea que esa es otra de las cosas que podemos sacar de este libro. Número 3. Él describe, en ese libro se describe el ciclo de incredulidad del corazón humano. Ustedes me dirán, no, ese era el del pueblo de Israel, es que así era el pueblo de Israel. A medida que vayamos entendiendo un poquitico más el libro, nos vamos a dar cuenta que no era el pueblo de Israel solamente. Entonces describe el ciclo de incredulidad del corazón humano, en realidad en este libro sí, y nos vamos a ver reflejados todos en este libro. Ahora, miren lo que dice en el capítulo 2, el versículo 7. Dice, perdón, sí, pero es que tengo un dolor de cabeza que no puedo, pero bueno. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risatán, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risatán por 8 años. Entonces, ¿qué ha pasado?
Estos muchachos se portan mal, ¿cierto? Estos muchachos no hacen lo que deben hacer. Estos muchachos se olvidan de quién es Dios y sirven a los Baales y a otros dioses. ¿Y qué hace el Señor? El Señor hace lo único que él puede hacer. Dios es un Dios de justicia. Dios no va a tomar, ¿por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no va a tomar por bueno al malo, ¿cierto? Entonces el Señor va a aplicar su justicia con ellos. Dice entonces, pero así no se queda la cosa, porque el siguiente versículo, que es el versículo 9, dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Entonces, ¿cómo es el ciclo? Hacen lo malo, se olvidan del Señor, deciden adorar a otros dioses, hacen todo lo malo. ¿Qué sucede eso? Entonces el Señor obviamente les permite que haya castigo por eso, les permite el castigo. Entonces cuando ellos se sienten castigados, oprimidos, entonces ¿qué hacen? Oran, ¿cierto? Claman al Señor, claman a Jehová, y el Señor, que es un Dios de misericordia y de amor, siempre levanta un libertador y los libra. Ese es el ciclo. Recuerden ese ciclo, porque ese ciclo lo vamos a través de todo el libro de los jueces. Lo vimos en Gedeón, ¿cierto? Lo vamos a ver en todo el libro de los jueces, y se repite, no una vez, no 2 veces, se repite en este libro 7 veces. Y ustedes dicen, pero es que el pueblo es el colmo. Yo diría que nosotros somos el colmo. Porque cuántas veces ustedes no han estado delante del Señor y han prometido, o lo digo por mí, no, mentira, yo voy a poner las cosas en perspectiva. ¿Cuántas veces yo he estado delante del Señor? ¿Cuántas veces me he arrepentido de haber hecho cosas y prometo que no lo vuelvo a hacer? Y de verdad, en mi corazón tengo todo el deseo de no hacerlo, ¿cierto? Y digo, ahora no, esta vez ya pasé esto, ya superé esta prueba, ya no la vuelvo a hacer. Y cuando menos me doy cuenta, vuelvo a caer. Vuelvo a hacer lo mismo de antes. Vuelven a haber las mismas consecuencias o peores, ¿o no? Entonces, así somos. Nosotros tenemos un ciclo de incredulidad increíble. Si nosotros creyéramos totalmente lo que dice la palabra de Dios, si nuestro corazón como corazón humano creyera totalmente lo que dice la palabra de Dios, no volveríamos a estar cayendo y cayendo, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es real y verdadera. Él dice que es el que nos ayuda. Y si nosotros creemos que nos ayuda, no volveríamos a caer. Pero es que nosotros nos desconectamos del Señor y caemos y nos golpeamos nuevamente. Y tenemos las consecuencias. Y así estaba el pueblo de Israel. O sea que lo mismo que pasaba en la época de los reyes nos está pasando ahora, ¿no creen? Nosotros siempre cuando hacemos lo incorrecto y tenemos las consecuencias, si hacemos lo incorrecto y nada nos pasa, como que ni nos damos cuenta, o no, pues eso soy solamente yo. Pero si hacemos lo incorrecto y tenemos las consecuencias y pasamos por un desierto o pasamos por una situación difícil, entonces aquí clamamos a Dios, ¿cierto? Nos ponemos de rodillas, oramos, le pedimos al Señor, nuestro corazón se arrepiente sinceramente, no es que no sea sinceramente se arrepiente, le pedimos su ayuda y el Señor de alguna manera nos saca de la situación. El Señor de alguna manera nos da alivio a la situación que estamos pasando, ¿cierto? Y volvemos a caer. Igualitico que el pueblo de Israel. Entonces, digo que ese es el tercer paso. El cuarto paso, la cuarta cosa más bien que podemos aprender de este libro de los jueces es, en este libro se puede ver esa línea delgadita que hay entre el éxito y el fracaso. Porque es que entre el éxito y el fracaso hay una línea bien delgadita que si no estamos pendientes la pasamos muy fácilmente. Les voy a contar la historia de lo que ha pasado. El tiempo de Josué, ya ha llegado a su fin, ¿cierto? Como cualquier ser humano, Josué, que hizo lo correcto delante de Dios, ese muchacho joven, inexperto, miedoso, que era el ayudante de Moisés, ¿cierto? Cuando Moisés muere, a él le tocó dirigir al pueblo. Y él estaba asustado, miedoso. Pero ¿qué le dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Le dice a Josué. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso es lo que le dice el Señor a Josué, ¿cierto? Y le dice que lo que tiene que hacer, le dice, tú vas a pasar ese Jordán y tú le vas a dar a mi pueblo la tierra por heredad, esa tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac y a José. Y a Jacob, perdón. Esa, tú la vas a repartir, tú vas a repartir esa. Pero no era una tierra que estuviera ahí solita, facilita, que ellos fueran y ya, fuera de ellos. No, ellos tenían que pelear.
luchar batallas, para desalojar a las naciones, porque era una tierra que tenían sus habitantes, ¿cierto? Ellos debían desalojar a los habitantes. Decía, la palabra de Dios fue clara, le dio instrucciones claras que debían quitar a esas personas. Y Josué, que era el líder de la nación, en ese momento él hizo todo lo que el Señor le dijo que hiciera. Podemos ver en el libro de Josué especificado, no copié los versículos bíblicos, pero especificado cómo el Señor le dio instrucciones y cómo en el mismo libro dice cómo Josué mató, acabó con todas las personas, todas las cosas que tuviera vida, de acuerdo a las instrucciones que el Señor le había dado. Le había dado instrucciones realmente claras. Y Josué lo hizo. Josué hizo exactamente lo que el Señor le dijo que hiciera, ¿cierto? Le dijo en el versículo 24 de Josué, en el capítulo 24, en el versículo 31 de Josué le dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Josué conocía al Señor. Josué sabía lo que el Señor había hecho por él. Josué había andado con el Señor. Y toda la gente que había andado con él en esa generación conocía lo que había hecho el Señor. Y dice la palabra de Dios que dice aquí claramente que él sirvió a Jehová todo el tiempo. Y todos los ancianos que estaban con él, o sea, las personas que de su generación, las que vivieron la generación con él y que lo sobrevivieron a él, sabían todas las obras que Jehová había hecho y siguieron a Jehová durante ese tiempo. Pero todas estas personas que sobrevivieron, obviamente terminaron muriendo. O sea, toda esa generación que conoció al Señor, que vio las obras del Señor, murió. La Biblia dice que durante ese tiempo de Josué y que el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, el pueblo hacía las cosas correctamente y honraron al Señor. Lo podemos ver nuevamente y claramente en el libro de Jueces. Lo vemos en Jueces 2 y dice en versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Las personas que vieron lo que el Señor había hecho, ellos le sirvieron y durante ese tiempo las cosas estuvieron bien. Pero dentro de una generación y al pasar a la siguiente generación, algo cambió. Todo esto que han hecho ellos, todo lo que ha hecho José, la generación de Josué y todo lo que le sobrevivieron, todo esto va a cambiar. Y la declinación moral puede suceder o así, mira, de una a otra o lentamente, ¿cierto? O puede ser, como digo, de una a otra de la noche a la mañana. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que nos cuenta este libro. Entonces nos dice, el versículo 8 del mismo 2, dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en la heredad de Timac, Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos. Oigan pues y pongan mucha atención lo que está diciendo la palabra de Dios. Esto no lo estoy diciendo yo. Otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, después de que murió Josué, ese líder, los israelitas se levantaron y empezaron a hacer lo malo. Los que estaban viviendo esa generación se empezó a hacer lo malo delante de Jehová. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Mire lo que dice el versículo 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. Obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. ¿Por qué se apartaron tan pronto de esos caminos? Pues podría ya pensar, ¿por qué se apartaron tan pronto de los caminos? Murió esa generación de ancianos, ellos mismos se apartaron de los caminos, lo dice la Biblia, ¿cierto? Porque no había una raíz profunda en sus vidas, ¿no creen? Porque cuando no hay una raíz profunda, se muere muy fácilmente una planta, ¿cierto? Así mismo pasó con ellos, no había una raíz profunda en sus vidas. No tenían ellos certeza en sus corazones. Estos hijos habían oído a sus padres,
de las maravillas que Jehová había hecho por ellos, ¿cierto? Sin embargo, nada de eso penetró en ellos. Era como si nada de eso hiciera parte de ellos. Y ahora yo me pongo a me pregunto, y yo creo que muchas madres hoy, padres, nos preguntamos eso. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros hijos? Nos vieron, crecieron en la iglesia, nos vieron, nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, hacemos las cosas que el Señor nos pide, tratamos de obedecerle en todo, tratamos de... Y nuestros hijos no están acá, ¿cierto? Nuestros hijos están en otras cosas. Entonces esto es como para que de alguna manera, no es la primera vez que pasa. Ustedes ven que desde la época de los jueces, desde la época del pueblo de Israel ha pasado. No es nada nuevo. Lo que pasa hoy, lo que está pasando hoy en el año 2020, no es nada que sea absolutamente nuevo. Empezó desde la creación casi. Pero lo vemos claramente en este libro de Jueces. Por eso cuando leemos, estudiamos la palabra de Dios, como que nos abrimos los ojos para ver qué es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Y nosotros como padres, como madres, aquí estamos reunidas todas madres, nos sentimos tristes y acongojadas de que nuestra generación no tenga esas raíces profundas y que en su corazón no entiendan las maravillas que Jehová ha hecho por ellos, ¿cierto? Sino que se hayan apartado muchos de ellos y estén haciendo lo malo delante de Dios. Sin embargo, esto se describe en el libro. ¿Sabe cómo lo describe el libro de Jueces? Dice, el capítulo 17. El 6 dice, en aquellos días, en el capítulo 17 de Jueces, en el versículo 6. Me estoy saltando un poquito, pero porque tiene relevancia. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía. Y lo más triste es que el último versículo del libro de Jueces, que es exactamente el 21-25, que el último versículo de ese libro dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, empezamos que ellos están haciendo lo incorrecto y terminamos 400 años después. ¿Qué dice? En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, tenemos un periodo de 400 años, ¿cierto? Y vemos que lo que empezó aquí, sigue aquí. Y digo yo hoy, estamos en el año 2020, ¿cierto? ¿Y qué estamos viendo ahora? Reflexionemos al respecto. ¿No es cierto que se asemeja muchísimo a nuestra cultura actual? ¿No son estos versículos una descripción de lo que estamos viviendo hoy? ¿De lo que está viviendo nuestra sociedad? ¿De lo que están viviendo nuestras propias familias? ¿No es cierto que ahora mi verdad y tu verdad, dicen ellos, muchos de nuestros hijos, son diferentes? Y no me importa tu verdad, pero ten en cuenta mi verdad. O no importa si tu verdad es diferente a mi verdad, pero las dos tienen la misma importancia. Y no importa si ni siquiera estén totalmente en desacuerdo en las verdades, porque no hay ninguna absoluta verdad. ¿No es eso lo que dicen nuestras generaciones nuevas? ¿No es eso lo que dicen nuestros hijos? ¿No es eso lo que dicen muchos jóvenes o muchas personas que no conocen a Dios? Y estamos hablando de jóvenes, pero no necesariamente deben ser jóvenes en edad, pero que tampoco conocen a Dios, que son esa generación para los cuales no hay una absoluta verdad. ¿Cómo vas a decir tú que es el único camino para llegar a Dios es Jesucristo? ¿Quién te crees tú que puedes decir eso? ¿Cierto? ¿No es eso lo que ustedes escuchan? Yo lo he escuchado muchas veces que me lo han dicho así en la cara. ¿Quién te crees tú que eres para que digas eso? ¿Por qué ustedes son tan exclusivas? ¿Por qué se creen los cristianos que así es? Pero así es. Y nosotros sabemos que así es. Amén. Entonces, en el libro de Jueces nosotros lo que vamos a ver son los pasos de la declinación espiritual del pueblo de Dios. El pueblo de Israel espiritualmente va declinando poco a poco. Cambia de una generación a otra, sí, pero declina, se levanta, declina, se levanta. Ahora, ustedes recuerdan la tierra de Canaán. Era la tierra prometida, ¿cierto? Era la tierra que el Señor le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Era la tierra que emanaba leche y miel, ¿cierto? Era la tierra que Él le decía que los iba a llevar allá y que los iba a conducir para aquellos que dice la palabra de Dios que para que ellos recibieran,
perdón, que de las viñas que ellos no habían plantado, ellos recibieran el mosto, ¿cierto? Que de los cultivos que ellos no habían cultivado, ellos pudieran recibirlos, ¿cierto? Que las riquezas que ellos no tenían y que no merecían, que ellas las recibieran. Esa era la tierra que el Señor les había prometido. Y eso fue lo que, cuando salieron de Egipto, de mano de Moisés, donde los iba a llevar, y después que terminó haciendo Josué, ¿cierto? Que ellos pudieran llegar a ¿qué? A tener esa tierra prometida. Pero el Señor, que es Dios Todopoderoso, les daba en sus instrucciones bien claras. Debían expulsar a todos los habitantes de allí. No podría permitir que ningún habitante cananeo quedara allí, ¿cierto? Que ni siquiera uno quedara. Tenían que sacarlos de ahí. Y si no se querían ir, decía que eliminarlos, o sea, despójenlos. Y si no los despojan, mátenlos. Eso es lo que decía para la palabra de Dios. Esas fueron las instrucciones que Dios le dio exactamente y claramente. Y esas instrucciones se las dio durante todo el libro de Éxodo, durante el Deuteronomio. Sin embargo, yo saqué solamente 2 ejemplos de las instrucciones para que ustedes vean que esas fueron las instrucciones que le dio el Señor y que fueron claras. No fueron así como algunas instrucciones que a veces recibimos que son como difíciles de entender y a uno no sabe si está haciendo lo correcto o no lo correcto, que sí. Es que parece que dice esto y no es. No, el Señor fue claro, muy claro en sus instrucciones. Y dice, en Éxodo 23:23 dice, porque mi ángel irá delante de ti. ¿Le está diciendo a quién? A Josué. ¿Le está diciendo a quién? Le está diciendo al pueblo. Y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Dice el 24. No te inclinarás a sus dioses, no les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Es claras, las instrucciones son claras, bien claras. Otro versículo que encontré en Deuteronomio 20:16 dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice el 20:17 de Deuteronomio. Sino que los destruirás completamente. ¿A quiénes? Al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Como Jehová tu Dios te ha mandado. Era un mandato, no es que si ustedes quieren, a ver si... No, Él les mandó específicamente que hicieran eso. En el 18 dice, ¿por qué? Hay una razón, dice, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. El Señor los conocía perfectamente qué era lo que iba a pasar, ¿cierto? Él estaba evitando que todas esas cosas sucedieran. Él sabía lo que iba a pasar. Cuando Él dice, elimínenlos, desalójenlos y elimínenlos, es porque Él sabía lo que iba a suceder. Pero ¿qué hizo el pueblo? Lo que se le dio la gana, como hacemos nosotros, ¿cierto? Lo que se nos da, como decimos en Colombia, la regalada gana. El Señor le dio instrucciones claras al pueblo. El Dios Todopoderoso le dijo al pueblo qué es lo que tenían que hacer. ¿Cómo debían hacerlo? Decía, sáquenlos y si no se quieren ir, elimínenlos, destruyanlos, no dejen nada con vida. Pero ustedes pensarían, dame un segundito, por favor. Pero ustedes pensarían, y mucha gente tal vez dice, pero ¿cómo es posible que un Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de bondad pueda querer eso, pueda querer que destruyan a todo lo que tenga vida? Pero es que el Señor conocía. El Señor sabía muy bien, y si ustedes quieren saber por qué Él quería que eso sucediera, les voy a contar por qué. Resulta que la religión de los cananitas era una religión bastante peculiar. Ahora, esa religión se basaba en el concepto de la adoración por simpatía a los dioses. O sea, yo hago lo que tú haces, ¿cierto? Yo me comporto como tú te comportas. Era una forma muy degradada, de verdad, de adoración hacia un Dios. Ellos practicaban cosas como
como la prostitución sagrada, o sea, ellos practicaban cosas como ritos de fertilidad, orgías, esto lo saqué por eso lo estoy leyendo, borracheras sexuales, oiga pues, de la manera más vil. Adoraban a la serpiente y practicaban la homosexualidad y sacrificios humanos. Sacrificaban a sus hijos y dice, y Canaán era tenía el peor de las normas morales y rituales de todo el mundo. Eso era la religión canaanita. El Señor sabía eso, por eso Él quería que los destruyeran, por eso Él quería que se fueran de ahí, por eso Él quería que no tuvieran nada que ver con su pueblo sagrado, su pueblo santo, su pueblo perfecto, su pueblo que Él no tenía que quería que nada de eso sucediera. El pueblo de Dios era un pueblo elegido, era un pueblo que el Señor lo tenía en la palma de su mano. Él no quería que todas esas abominaciones que hacían los canaanitas de alguna manera fueran a ensuciar a su pueblo. Porque todo lo que ellos hacían, todo lo que los cananitas hacían, estaba en contra total y absoluta de la santidad, de la perfección del Señor, ¿cierto? Y el Señor quería que así como Él era santo, su pueblo fuera santo. Ahora imagínense, un pueblo recién salido de estar 400 años, ¿cierto? En esclavitud, que acaba de salir de estar 40 años en el desierto, ¿cierto? ¿Cómo va a querer el Señor Todopoderoso, conociendo esta verdad, permitir que el pueblo vaya a juntarse con ellos? Por supuesto que eso no lo quería. Cuando le dio las instrucciones claras, Él estaba protegiendo a su pueblo, estaba protegiendo las normas morales del pueblo, estaba protegiendo la santidad de su pueblo. Pero ellos no le pusieron atención, ellos no hicieron nada de eso. El Señor no quería que nada tan satánico, tan vil, tan degradado le sucediera a su pueblo, ¿cierto? Que siquiera ellos supieran y vieran eso. Pero así no pasó. Josué, como ya leímos, recibió las instrucciones. Josué, hasta que estuvo, hizo lo que el Señor le dijo. Pero la otra generación que surgió después de Josué no quiere hacer lo que Dios dice. Lo que Dios les mandó a hacer, no lo hicieron. Y por eso les digo, ¿no les suena parecido a lo que estamos viviendo ahora? ¿No les suena que nosotros nos asimilamos también de alguna manera a las culturas de ahora para no estar en pelea y en contienda con los demás y para que no nos traten de religiosos, para que no nos traten de raros o de como si no fuéramos de este mundo? ¿No hay muchas iglesias ahora supermodernistas, que como les llaman las postmodernistas, que aceptan cosas que se asimilan para sencillamente, según ellos, alcanzar a los que nos han podido alcanzar a personas para Jesucristo? Ahora bien, tenemos que estar muy conscientes de que Dios es santo. Y así como Dios no quiso ni quería que el pueblo de Israel se uniera con aquellos que hacían lo malo, asimismo hoy, en este año, en este momento, el Señor no quiere que tú o yo nos unamos a aquello que no es santo, que no es consagrado. Por eso les puse esas dos alabanzas. Santo, santo. Lo que es de Él es santo, es perfecto. Nosotros podemos unirnos. La presión de los demás no nos pueden hacer que nosotros seamos o nos asimilemos a ellos. Entonces, ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿qué cosas causaron esa declinación de este pueblo que aun cuando ellos no vieron las maravillas del Señor, vivieron, ¿cierto? Allí. Vieron a sus padres, supieron, les oyeron, les contaron, porque acuérdense que todo se contaba de generación en generación. Pero ¿qué fue lo que causó esa declinación? Y yo les digo, yo creo que hay 4 cosas que causaron esa declinación. Ahora, la número 1 es la tolerancia. Dice, vamos a leer la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios. Dice en el capítulo, perdón, es un dolor de cabeza, estoy tratando de... Ok, dice en el capítulo 1, entonces en el versículo 21 dice, 1 de Jueces 21 dice, mas el Jebuseo
que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Oigan pues, el versículo 25 dice, y pónganle atención lo que estoy repitiendo, porque lo que estoy repitiendo lo voy a usar más adelante. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, a todos los de la ciudad, por supuesto, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Acabaron con todos, pero dejaron ir a un hombre y a su familia, ¿cierto? Ahí no están matándolos a todos, entonces. En el versículo 27 dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Serán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanat y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y sus aldeas. Al cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¿Lo sacaron? No, acá hay 3 ejemplos de que no lo sacaron, ¿cierto? Otro versículo de la Biblia. Se te puso el micrófono, Claudita, quítalo. Ay, gracias, mi pastora. ¿Se perdieron algo o apenas? ¿Alcanzaron a oír el otro versículo? No. Bueno, entonces el versículo 27 dijo, tampoco Manasés, otra de las tribus, arrojó a los de Bet-Serán, ni a los de las aldeas, ni a los de Tamán y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Pleán y sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo y en sus aldeas, y al cananeo persistía en habitar en aquella tierra. O sea, ya vemos 1, 2, 3 diferentes tribus que no están sacando a la gente como el Señor les dijo, ¿cierto? Desalójenlo o mátenlos completamente. En el 28 dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Qué fue lo que hizo? Yo ya soy más fuerte que tú, entonces en lugar de que te vayas, me vas a pagar, ¿cierto? De ahora en adelante tú me vas a pagar. Tú vas a tener que pagarme un tributo. Eso fue lo que hizo Israel. Ahora en el 29 dice, tampoco Efraín, otra tribu, arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. El 30 dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y fue tributario. 31. Tampoco Aser. Hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tribus ahora, ¿cierto? Arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ablab, en Absid, en Helba, en Afet y en Rehov. Y moró Aser, oigan pues, entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. El versículo 33 dice, vamos a otra tribu, dice, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios, los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. O sea, en lugar de obedecer las instrucciones que el Señor les había dado, ¿cierto? Los israelitas que hicieron, tolerar a sus vecinos, ¿cierto? Dijeron, ay, pero ¿por qué? Si no parecen malos, pero ¿por qué los vamos a sacar? Dijémoslo, mira, hasta se ven buena gente, ¿cierto? Pero ese fue el primer paso en la declinación del pueblo de Israel. Ese fue el primer paso para que ellos empezaran a declinarse, porque empezaron a tolerar las cosas, ¿cierto? Me imagino que yo diría, pero ¿acaso no nos podemos llevar bien? Seguramente que era lo que ellos pensaban, ¿cierto? Pero acuérdese que la tolerancia en el pasado quiere decir aguantar a alguien, ¿cierto? Bueno, lo tolero, como que lo aguanto. No me gusta, no acepto, pero lo aguanto. Pero lo que pasó, a través de que pasó el tiempo, y lo que está también pasando ahora, es que la gente pasa de tolerarlos a asimilarse a ellos. Pasan de que no me gusta y lo acepto porque me toca a ser casi como ellos, ¿cierto? Y entonces empiezan
lentamente. Cuando uno empieza a tolerar las cosas lentamente, uno empieza a asimilarse a esas cosas. Después, ¿qué pasa? Que lentamente empieza a imitarlas y luego se fusionan. Entonces, lo primero que pasó fue que toleraron esos pueblos. Ninguna de las tribus, leímos 7, 8 versículos, ninguna de esas tribus que hizo, ninguna de esas tribus hizo lo que el Señor les dijo, y empezaron a tolerarlos. Entonces, la primera razón por la decadencia fue ¿qué? La tolerancia. La segunda razón fue la asimilación. Una vez que has tolerado, empiezas a, bueno, ya, ¿qué importa? Tampoco es que sea tan malo, ¿cierto? Lo que pasa, no, tampoco. Es que como que vemos las cosas. En el capítulo 1, en el versículo 27 dice, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. O sea, el Señor les dijo, si no se van, mátenlos. Pero como ellos persistían en quedarse, los otros, no, mejor los hacemos tributarios. Entonces, si quieren quedarse, quédense, pero me pagan. Eso fue lo que hizo el pueblo, ¿cierto? El versículo 29 dice, sino que habitó el cananeo en medio de ellos, en Geser. Persistían en quedarse y habitaron en medio de ellos. Mire lo que dice el capítulo 3, en el 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el desorden aquí? ¿Dónde están las instrucciones mal dadas? El Señor dio instrucciones claras, concretas y precisas. ¿Qué pasó? Porque ellos no están haciendo lo que el Señor dice. O sea, al principio, cuando el pueblo de Israel llegó a poseer las tierras, ellos llegaron a sus sitios, ellos desalojaron a la gente de cierto lado y se quedaron separadas, ¿cierto? Aquí es el pueblo santo del Señor, aquí estamos, y ustedes allá. Pero después, poco a poco, se fueron, ¿qué? Se fueron asimilando. Poco a poco, ¿qué pasó? Se parecían más a los cananitas. Poco a poco les pareció. Ellos no fue que dijeran, no, yo no quiero, nosotros no queremos nada con Jehová. No, 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 no. Ojalá yo hubiera sido así. No. Ellos pusieron a Jehová como otro ídolo. Ellos no se separaron totalmente de Jehová porque decían, ay, pues tenemos unas fiestas bien chéveres, ¿no? Tenemos la fiesta de la ceiba, la fiesta de la Pascua, tenemos la fiesta de no sé qué, no es las fiestas, o sea que cualquier cosa que le esté diciendo es mentira, además no puedo ni pensar del dolor de cabeza que tengo. Pero bueno, entonces eran ciertas fiestas que parecían hasta interesantes, ¿cierto? Habían ciertas conmemoraciones del rey, de Jehová, perdón, que les parecían interesantes, que les gustaban, ¿cierto? Tenían las cosas de Jehová que les gustaban y tenían las de los cananitas, ¿cierto? La de los ídolos, la de los otros dioses. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos lo que a nosotros nos gusta? Que vemos en los otros, sin tampoco tirar de todo lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces empezaron ¿qué? A asimilarse. Ya lo tuyo y lo mío y lo nuestro, ¿cierto? Entonces, ¿qué empezaron? Empezaron a perder su santidad. Ese testimonio distintivo que tenía el pueblo de Israel empezó a imitar a sus vecinos. Y poco a poco empezaron a adoptar sus ideas. Entonces, ya se están asimilando. Ya no solamente los están tolerando, sino que los están asimilando. Número 3, ¿qué hizo que se degradaran? El número 3 que hizo que ellos se degradaran es que empezaron a imitarlos. O sea, primero la tolerancia, después el asimilamiento y el tercero la imitación. Empezaron a imitarlos. Entonces, en Jueces 2.12, ¿qué dice Jueces 2.12? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo, a nadie más. Solo al Señor. Pero ellos dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, dice el número 12. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales los adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ellos empezaron a imitar a los otros, a los cananeos, ¿cierto? Y eso era exactamente lo que el Señor, contrario a lo que el Señor les había dicho. El Señor les había dicho, no hagan eso. Él les había mandado a hacer, ¿qué les había mandado a hacer? Porque ellos sabían, decía, con tal de que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz,
¿por qué habéis hecho esto?, les pregunta el Señor. Ya no toman al Señor en serio. Ya ellos hacen lo que quieren. Empezaron a adorar a los dioses de los canaanitas, empezaron a practicar y a participar en las experiencias que ellos tenían con los dioses, empezaron a casarse con las mujeres moabitas y a darles en matrimonio a sus hijas israelitas, a los moabitas hombres, ¿cierto? Y empiezan a qué, ya están imitándolos y cuando empiezan a casarse unos entre otros, entonces ¿qué pasa? Ya empiezan a consolidarse, ¿cierto? Ya pasaron al siguiente paso, ya no están solamente imitándolos, ya se están consolidando en uno solo, ya están haciendo como si no hubiera diferencia entre ellos. Mira el versículo 11 lo que dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y el 12 dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, la diosa. O sea, pasaron de ser del pueblo de Dios, el pueblo del Señor, a tolerar a los que estaban ahí, ¿cierto? A tolerar a los que estaban ahí. Después se asimilaron a ellos. Luego, poco a poco, los van imitando y después terminan ¿qué? Consolidándose con ellos. Totalmente, como si hubieran un solo pueblo, ¿cierto? Y lo mejor de todo es que el Señor, el que los había llevado allá, el que había ido delante de ellos todo el camino, está afuera mirando lo que está pasando. Y esto es lo que está describiendo este libro de los jueces. Como les digo, no fue que fuera un rechazo total a Dios desde el principio, fue sencillamente un matrimonio. Lo hemos visto, lo vimos en las iglesias, ¿cierto? Es que empiezan a casar al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, con los otros dioses, con las otras religiones, ¿cierto? Y poco a poco que terminaron volviéndose adoradores de Baal y de Astarot, la diosa. Ahora dirán ustedes, y lo que dicen ahora la gente hoy, en el año 2020, si uno se pone a hablar con personas: ay, no, pero tampoco es así, porque todas las religiones tienen algo bueno. Usted puede ver que hay muchas cosas que tienen buenas otras religiones. Los hinduistas tienen esto bueno, los que practican otras religiones tienen esto bueno, como sea. Y empiezan a decir: no, ¿por qué no nos asimilamos, cierto? ¿Por qué no ponemos las cosas juntas? Pero así no es, ¿no es cierto? No, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos mantengamos, así como quería que su pueblo de Israel se mantuviera santo, santo, santo. Así nos mantengamos nosotros. Que nosotros no debemos tomar un poquitico de aquí y un poquitico de allá y cuadrarlo todo para que nos sea el perfecto Dios que nosotros queremos y hacer las cosas como nosotros queremos. ¿No es cierto? Eso no es lo que el Señor quiere. La palabra de Dios es clara. En Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Mateo 4:10 dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es clara, nosotros no podemos pretender cambiar las cosas. El Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. El Señor no va a cambiar, el Señor no cambia, aunque las circunstancias cambien, aunque las generaciones cambien, aunque la vida cambie, el Señor no cambia, el Señor es. Amén. Pero lo que pasó con el pueblo de Israel es que mediante ese proceso de tolerancia y de asimilación, de imitación y de consolidación, ahora se encuentra casándose total y absolutamente con esa religión, casándose total y absolutamente con lo que pensaban, con lo que sentían y lo que hacían los cananitas, postrándose ante sus dioses, haciendo las cosas que no deberían hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezan a caer en que el Señor les va a dar castigo. Dios les va a enviar el castigo. Entonces, ¿qué pasa? Dios les envía castigo, ellos claman a Dios y Dios envía un libertador. Dios envía a uno de los jueces. Y este juez trabaja arduamente y logra, por su liderazgo, sacar al pueblo de la situación en que está. Y el pueblo durante un tiempo, vamos a verlo de acuerdo a cada juez. Ya vimos que con Gedeón fueron 40 años de paz. Por algunos de estos fueron 20 años, algunos fueron 80 años.
Y el pueblo está durante ese tiempo bien, el pueblo está haciendo las cosas correctamente y luego vuelven y caen. Y luego vuelven y rechazan al Señor. Y luego el ciclo vuelve y empieza otra vez. Pero lo importante de este libro de Jueces es que no solamente destaca este ciclo que vive el pueblo de Israel, que es el ciclo que estamos viviendo ahora, sino que lo importante de este libro de Jueces es que nos muestra a Dios como un Dios de misericordia. Nos muestra a Dios como un Dios de perdón. Imagínense ustedes y pónganse a pensar en esto. Supongamos que cada una de nosotras somos Dios. Pónganse en los zapatos de Dios, aunque sé que les quedarán absolutamente gigantescos, pero esto solamente por reflexionar un poquitico. Imagínense que ustedes sacan al pueblo de Israel de Egipto, lo llevan por el desierto, los mantienen, los sostiene durante 40 años, les da de comer, les pone una nube en el día, les pone fuego en la noche, los cuida, los lleva, va delante de ellos, los introduce a la tierra que emana leche y miel, va delante de ellos en cada una de las batallas. Les da una tierra que ellos no cultivaron, le da riquezas que ellos no tenían, poseían riquezas que ellos no tenían, le da todo lo que ellos no tuvieron que trabajar para conseguir. Y después de todo eso, de que hacen todo eso, de que todo, usted le da todo eso al pueblo, resulta que el pueblo viene y empiezan a adorar y a postrarse ante otros dioses. La pregunta es, ¿qué harían ustedes si usted fuera Dios? ¿Cómo reaccionaría? Pero ¿sabe cómo reaccionó el Señor? Cuando ellos clamaron, Él les levantó un libertador. Cuando ellos, aunque fuera el más leve susurro de clamor de su pueblo, que fuera suavecito, pero que fuera de arrepentimiento, el Señor les levanta a alguien, el Señor los salva, el Señor los ayuda, el Señor los levanta nuevamente. Y dice en Jueces 2, versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Lo hizo una y otra vez. Y dice la palabra de Dios, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová bastaba con el juez y los libraba de manos de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de que los oprimían y afligían. De verdad, el Señor tenía tanta misericordia que él era movido a esa misericordia. O sea que si algo podemos ver en este libro de Jueces, si algo podemos ver hoy, es la misericordia y el amor de Dios. O sea que las buenas noticias, lo bueno que tiene este libro es que Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia. Este es un libro en el que se nos enseña que nadie, absolutamente nadie está fuera del alcance de un Dios de amor. Todos nosotros, no importa lo que hayamos hecho, no importa cuán mal hayamos caído. Y asimismo nosotros se lo podemos decir a las personas cuando les presentamos el Evangelio. Asimismo, es que no importa cuánto hayas caído, el Señor tiene la gracia y la misericordia suficiente. No importa cuánto te hayas descarriado, no importa aún si has pisado el nombre del Señor. No importa cuán hundido estés en lo que estés. O cuán terriblemente y dolorosamente es el pecado que has hecho. No importa nada de eso. Dios está siempre listo para recibir a una persona con un corazón, con un ligerito suspiro de arrepentimiento, con un poquitín de quebranto. Porque el océano, definitivamente, el océano del amor de Dios es insuperable. Nada lo puede superar. No solamente en tamaño, sino en profundidad. El amor de Dios supera cualquier cosa. O sea, que en el mismo momento, así lo vemos, y en el mismo momento en que el pueblo de Dios llega al lugar de la confesión, que confiesan su pecado, en ese mismo momento, así mismo, y de esa misma manera, el Señor llega a ese lugar de perdón. Así cuando el pueblo se arrepiente y pide, así mismo el Señor perdona. Porque la verdad es que nuestro Dios, el Dios que tenemos, Él realmente haya gozo, un gozo muy particular en borrar, dice la palabra de Dios, todas nuestras rebeliones, todas nuestras transgresiones, en sanar, en borrar, ¿cierto?
Eso es lo que Él se goza. Él se goza en poder hacer eso. Él se goza en que su verdad brille en nosotros, ¿cierto? Y así como lo hizo en el pueblo de Israel, así como lo hizo con su pueblo amado, así lo hace con nosotros hoy en día, con su iglesia, con sus hijos, con aquellos que le creemos, con cada uno de nosotros. O sea que yo les digo, muchachas, que antes de juzgar al pueblo de Israel por lo que había hecho, porque ustedes dirán 7 veces se vuelven y lo hicieron, no es el colmo. Antes de que nosotros podamos juzgar al pueblo de Israel, antes de que nosotros podamos decir, me parece colmo, recordemos lo que nosotros hemos hecho en nuestras propias vidas. Recordemos cómo hemos caído una y otra vez en las mismas cosas. Recordemos cómo cada vez que estamos afligidas o pasando por dificultades y problemas, pero nosotros oramos y clamamos, el Señor nos levanta. Sufrimos las consecuencias, no hay lugar a dudas, pero el Señor nos levanta cada día. Entonces recordemos eso. Recordemos que no podemos juzgar al pueblo de Israel por lo que Él se ha hecho, porque nosotros hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces volvemos y caemos y pedimos perdón y le dice, ay Señor, otra vez la embarré, no lo puedo creer que haya vuelto a caer? Pero cuando Él nos ve arrepentidas, Él nos perdona. Nosotros a veces pensamos que hemos resuelto el problema, que ya definitivamente en esta no volvemos a caer, ¿cierto? Pero volvemos a caer y el Señor vuelve y nos perdona. El Señor es un Dios de amor y si nosotros confesamos nuestros pecados, decir claramente que Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Él siempre, siempre está listo para perdonarnos. Entonces, en este libro de Jueces, lo que habla realmente es de la gracia y del amor de Dios, de la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Ahora, recordemos que nosotros los tiempos han cambiado, no hay duda. Sin lugar a dudas, los tiempos han cambiado, pero las verdades y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Las verdades de la palabra de Dios que nos dio son las verdades que siempre se van a mantener. Es la única verdad, es nuestra única verdad. Así como cuando José muere y una nueva generación se levanta que no conoce al Señor, que no quiere seguir al Señor y que hace lo que quiere, ¿cierto? Todo eso cambió, pero la verdad del Señor no cambió en ese tiempo. Siguió siendo la misma. Las instrucciones del Señor siguieron siendo las mismas. Y las instrucciones del Señor de ese tiempo son las mismas de hoy. Nosotros no podemos prostituirnos con religiones ajenas. No podemos tratar de coger lo bueno de aquí y lo bueno de allá y formar nuestra propia religión, lo que nos gusta. Nosotros nos podemos asimilarnos a otras personas. No podemos tolerarlas, asimilarlas, imitarlas y mucho menos consolidarnos con esas personas, ¿cierto? Con esas ideas más que cualquier otra cosa. No podemos tratar de ser más atractivos, no podemos al mundo y a las personas para que no nos digan que somos como de otro planeta, como a mí me lo dicen bastante. No podemos dejar hacer eso. No podemos dejar que esas cosas interfieran en la verdad de la palabra de Dios, en la autoridad de la palabra de Dios. Lo único que nosotros tenemos seguro y certero es la palabra de Dios, que es la Biblia. Creámosla, mantengámosla, no la dejemos de lado, no dejemos de ser fieles, porque aunque nosotros seamos infieles, el Señor dice claramente que Él va a seguir siendo fiel. Y la otra cosa que podemos aprender también de este libro de Jueces es que Jesucristo no cambia. Jesucristo se ha definido a sí mismo y nos dice lo que Él quiere. Él se ha definido, Él sabe, Él es la única verdad, es el único camino al cielo. Él dice que Él es la verdad y debemos creer. Y es así, y no hay otra, no hay diferencia, no importa lo que nos digan los demás. Cuando nosotros empezamos a hacer acomodos, cuando nosotros empezamos a aceptar las cosas para no ser como tan incómodas a la gente, nosotros empezamos a hacer lo mismo que el pueblo de Israel hizo en el tiempo de los jueces. Ahora, yo sé que estamos en tiempos difíciles, pero no podemos permitir que esas presiones de estos tiempos nos alejen de Dios. Por el contrario, esto es un tiempo para que nos acerquemos más a Él. Ahora, nosotros podemos ver, lo hemos visto, las iglesias ya a veces ni siquiera hablan de Dios. Lo que ellos hablan es de
cómo lograr conseguir lo que tú quieras. Si tú das esta donación de aquí o esta donación de allá, no vas a ver cómo el Señor te va a bendecir y la prosperidad, ¿cierto? Lo hemos visto, lo hemos hablado, pero eso no es lo que el Señor habla. El Señor es el mismo, la verdad de la palabra de Dios es exactamente la misma. Tenemos que mantener los ojos puestos en nuestro Creador, en el Señor Jesucristo. No podemos soltarnos en ningún momento de nuestra vista, en nuestros ojos a Él. Miren lo que dice, la palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, ¿cierto? Eso fue verdad en el Nuevo Testamento. Eso fue verdad en el primer siglo, eso fue verdad en el siglo pasado, eso es verdad hoy, eso no va a cambiar, esa es la única verdad. Nosotros no podemos pretender, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y nosotros no podemos permitir que la asimilación, la imitación, la tolerancia, la consolidación se hagan parte de nuestra vida. Nosotros tenemos una palabra y es la palabra de verdad, que es la Biblia. Y en la Biblia nos enseña cada vez y cada día cosas para que nosotros nos mantengamos con los ojos puestos en el Señor y los pies plantados en la verdad de su palabra. Ahora, eso era lo que les quería decir con respecto a los libros de jueces. Eso era todo lo que tenía para hoy. Mañana vamos a hablar de los primeros 3 jueces, que no se llaman sino... Vamos a hablar de los primeros 3 jueces y después, la siguiente clase vamos a hablar de la 4ª juez, que es Débora, y después ya vemos después Gedeón, ya hablamos que es el 5º juez. Entonces mañana vamos a ver 3 de ellos, ¿ok? Entonces eso era todo lo que tenía yo para comentarles hoy, para decirles de la palabra de Dios. Amén. Eso es todo. Eso es mucho. Eso es todo lo que tengo que decirles. Ay, de verdad que pues es triste reconocer que de verdad estamos viviendo eso. Lo más triste de hoy, del mensaje, la verdad, la gran verdad es que pues, se ha prostituido el Evangelio de Jesucristo. Ya las religiones, yo le decía ayer a Silvia y a Cristina que a veces tú te metes a Google, empiezas a investigar, ves como mensaje bonito, lo quieres leer, terminas leyendo que es tan parecido lo mismo de los testigos de Jehová, que de los cristianos, que de los santos de los últimos días. Si no analizas, está tan mezclado que acabas creyendo que Elena White y que Elena no sé qué, y que José Smith y que... Lees algo, una reflexión bonita, pero le escribió José Smith. Pero entonces está tan mezclado, tan difícil de que si tú no tienes el Espíritu de Dios y si no pones atención, se ha mezclado el Evangelio. ¿Cómo se dice cuando se ha prostituido? Ajá, así es. Y de verdad que es triste, pero sí, es preferible no buscar problemas, mejor acepto lo que tú dices. Ok, no es tan malo, pues bueno. Ya Dios tratará con ese tema de los homosexuales que se casan unos con otros. Bueno, ¿para qué juzgamos? Wow, cuando vas a la palabra y ves que para Dios es abominación, que el aborto, que no matarás, pero están matando inocentes. Bueno, pero son dueños de su cuerpo y empiezas aún a oír a cristianos que dicen, bueno, pues es que no estamos en su lugar, es que esa niña la abusaron, tiene justificación. Es que esto, es que el otro, empezamos y es difícil separar lo santo y lo profano, porque estamos en ese ambiente, en esa influencia, como dijiste, Nos acomodamos, nos estamos acomodando y tolerando. Entonces, cuando hacemos eso, terminamos asimilando e imitando. Sí, dijiste unas cosas bien profundas que ya meditándolas ahorita que hablabas, que es la tolerancia, es lo primero. Sí, la tolerancia. Eso fue lo que la hija de Billy Graham fue lo que dijo. Cuando dijeron que porque Dios estaba permitiendo, no, es que no es Dios. Es que dijeron que estaba bien que abortaran las niñas y no dijimos nada, aceptamos. Dijeron que podían ya sacar la oración de las escuelas y no dijimos nada. Entonces yo pensaba en eso ahorita que hablabas de la tolerancia y yo creo que sí debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? De no asimilar y no empezar a imitar lo que sabemos que a Dios le desagrada. Porque estamos en el ambiente, estamos en la influencia de imitarlos.
de no llegar a consolidar, como decías, porque es un punto muy finito, ¿verdad? Es una línea que es imperceptible, ahí está el Sí. problema. Sí, aún fíjate, porque a veces decimos, ay, no, yo no vivo una religión, yo vivo una relación con Dios, ¿verdad? También eso se ha vuelto bien común decir, no, yo no tengo religión. Entonces, en decir esa frase, bueno, yo no creo que esto sea tan malo y no creo que esto tampoco, pero tan solo a veces en la televisión podemos ver basura y más basura, pero bueno, es que yo no soy religioso, yo no puedo ser tan religiosa. Yo tengo que vivir la realidad, estoy viviendo en un mundo, ta. Entonces sí está muy fuerte la palabra que Dios nos habló esta noche, pero es muy triste sí entender que estamos viviendo exactamente igual como en el tiempo de los jueces, en el tiempo de que el pueblo de Dios, a pesar de ver tantas cosas, yo estoy viendo un tema precisamente de todo lo que Dios nos ha dado, de lo que somos en Cristo. Y wow, a veces se nos olvida un poquito todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo que Dios dice que somos, todo lo que podemos tener acceso. Y vivimos un cristianismo muy cómodo, sin investigar, sin leer, sin aplicar, sino que, bueno, yo me porto bien, y yo soy buena gente, y yo no le falto el respeto a nadie. Yo le decía hace poquito a Erika, le digo, sí, esos son modales, ¿verdad? Que tus padres te inculcaron, valores. Qué bonito, es agradable encontrarte con niños educados. Eso está bien, eso nos corresponde. Pero eso es diferente a inculcar el temor a Dios y una identidad a los niños como hijos de Dios. Y ahorita estoy trabajando con Estefanía en cuanto a eso. Hoy le dije, ven, vamos a hablar porque tú y yo hablamos mucho y tú acabas de invitar al Señor a tu corazón y Él también está esperando que platiques con Él. Él es tu mejor amigo, y empecé a compartirle, de acuerdo a lo que ella me va asimilando. Y es lo que tenemos que hacer. Meditar en la palabra, como tenemos una mano, ¿verdad? De la Biblia. Ajá. Y lo más difícil está en la palma, aplicarlo. Porque no podemos hacernos, como dice Cristina, me gusta esa palabra, dice que los chivos locos. Ok, qué buena estuvo la enseñanza de Claudita. Y hasta ahí. Pues es que no es así. Si Dios la trajo, es para que nos analicemos personalmente. Tú lo aplicaste a ti, yo lo aplico a mí. Porque yo no conozco tu pensamiento ni tu conducta. Tú no conoces lo mío. A lo mejor en la iglesia me ves a la hermana Rosita, pero eso es para de verdad aplicarlo, analizarme y pues saber, no escuchar y solamente ahí, no ser oidor olvidadizo. Que mañana ahora nos va a traer lo de Otoniel y del otro juez y del otro juez, los primeros 3 jueces. Otoniel Hezer. Otoniel era hermano de Caleb. El hermano menor de Caleb. Sí, ¿verdad? Señora. Entonces, pues imagínate. Si Caleb, ya estaba yo pensando. Otoniel estuvo, me parece, 40 años, algo así, ayudando al pueblo, pero también falló. Y Caleb fue uno de los espías ahí es que es tan apasionante, que nunca acabas de leer la Biblia. Y que entró él y Josué, entraron a la tierra prometida y fueron testigos de lo que había y los otros mañana va a 10 ser un salieron. poquitín de recuento acerca de eso. Bueno, sí. Así No, pues ya no te quito el se lo recuento. recuerdan. Sí. No, es preciosa la palabra de Dios y gracias, Claudita, que a pesar con tu dolor de cabeza, Tengo un dolor de cabeza que no se imagina. Ay. no, Es que no cuando tienes. leía que tenía que leer los versículos bíblicos era cuando me hacía. Wow. Bueno, el Yo Señor ve tu corazón. quisiera comentar, hoy pues estuve conversando con Cristi, ¿no? Y verdaderamente lo que tú acabas de decir, yo lo veo, lo estamos viviendo. Porque, por ejemplo, nuestros hijos, nosotros venimos de esa otra generación donde nos enseñaron los principios y todo, y todavía muchos nos hemos mantenido ahí. Pero yo veo que la generación de nuestros hijos sí se están mucho de ello apartando. A tal manera que yo estoy hablando con Cristi, pero mira, ahora me acabo de enterar que uno de mis sobrinos, o sea, nieto de mi hermana,